Hay ventanas en catedrales europeas que valen más que el edificio que las rodea. Cristales tan caros que las familias los sacaban del marco, los metían en cajas y los transportaban de una casa a otra como si fueran joyas. El marco se quedaba vacío. Mira la ventana más cercana. Ese cristal plano y transparente es el final de una de las historias de supervivencia más extrañas de la humanidad. Roma resolvió el problema de dejar entrar la luz, sin perder el calor. Después perdió la capacidad de fabricar ese vidrio a gran escala. Y Europa occidental tardó casi 1000 años en recuperar algo que ya había tenido. La respuesta está enterrada bajo ceniza volcánica, escrita en registros fiscales medievales y fosilizada dentro de palabras que seguimos usando hoy. ¿Por qué tardó tanto la humanidad en encontrar una forma de dejar entrar la luz, sin dejar entrar el mundo con ella? Año 1300. Estás dentro de una casa de una sola habitación, en el norte de Inglaterra. El suelo es de tierra apisonada, el techo de paja. Una capa permanente de humo flota bajo las vigas. Y aunque afuera brilla el sol, apenas puedes distinguir tus propias manos. Durante la mayor parte de la historia, todas las casas del mundo hacían el mismo trato: abrir un agujero en la pared y congelarse, o cerrarlo y quedarse ciego dentro de la propia casa. Esto no es la oscuridad del atardecer, es la oscuridad permanente de vivir bajo techo. Una penumbra marrón que permanece dentro de las casas. Desde el amanecer hasta el anochecer, solo hubo una institución con suficiente dinero y suficiente determinación como para mantener vivo el oficio de fabricar vidrio: la Iglesia. En la teología cristiana medieval, la luz no era simplemente un fenómeno físico, era un símbolo de la presencia divina. Cuando los rayos del sol atravesaban un vitral y llenaban la catedral de colores, la luz misma se convertía en un mensaje religioso. Eso dio a obispos, monasterios y mecenas una razón poderosa para seguir encargando vidrio. En una época en la que casi nadie más podía permitirse pagarlo. Gracias a ese patrocinio, los artesanos continuaron perfeccionando su oficio, hasta que apareció una innovación capaz de cambiar la arquitectura para siempre: el arco apuntado y el arbotante. De pronto, los enormes muros de piedra dejaron de ser imprescindibles para sostener el edificio. Y si un muro ya no necesitaba soportar todo el peso, podía convertirse en una inmensa ventana. El resultado fue espectacular. No aparecieron pequeñas ventanas en casas comunes. Aparecieron paredes enteras de vidrio. 3, 4 pisos de altura. Miles de piezas ensambladas una a una, representando escenas bíblicas para una población que en su mayoría no sabía leer. Imagínalo por un instante. Has pasado toda tu vida dentro de una vivienda oscura, con una única abertura cubierta por tela aceitada. Y, de repente, entras en una catedral inundada por una cascada de luz de colores. Aquello no parecía simplemente un edificio. Parecía otro mundo. Mucho más tarde, cuando el vidrio empezó a llegar a reyes, nobles y grandes comerciantes, su valor seguía siendo extraordinario. Tanto que hoy cuesta creer cómo lo trataban. No consideraban el vidrio parte de la casa. Lo consideraban una propiedad personal, casi una joya. El marco permanecía unido al edificio, también el postigo y la abertura. Pero el vidrio pertenecía a quien lo había pagado. Cuando una familia se mudaba, los trabajadores desmontaban cuidadosamente cada panel, lo envolvían y lo transportaban hasta la nueva residencia, dejando atrás únicamente el marco vacío, como si las propias ventanas viajaran con sus dueños. El marco pertenecía a la casa, la abertura también, el postigo igualmente, pero el vidrio pertenecía a quien lo había comprado.
exactamente igual que un tapiz valioso. Por eso, cuando una familia abandonaba una residencia, los trabajadores desmontaban cuidadosamente cada panel de vidrio, lo envolvían y lo transportaban hasta la siguiente casa. Detrás, solo quedaban los marcos vacíos, porque cualquier carpintero podía fabricar un marco nuevo. El verdadero valor era el vidrio. Y esto no es una exageración. Está documentado. Algunos paneles concretos aparecían mencionados en los testamentos. Se heredaban, igual que un anillo, una espada o una joya familiar. Una ventana no era una parte fija de la arquitectura. Era una posesión, una joya, que además dejaba entrar la luz del día y viajaba junto a su propietario. Con el paso del tiempo, el vidrio empezó a ser más accesible y terminó convirtiéndose en el símbolo de estatus por excelencia. A diferencia del dinero guardado en un banco, invisible y privado. Las ventanas estaban expuestas constantemente, en la fachada, mirando hacia la calle, a la vista de todos. Más ventanas significaban una casa más grande, y una casa más grande significaba más riqueza. Bastaba con contar los paneles de vidrio de una fachada para hacerse una idea bastante aproximada de la fortuna de quien vivía dentro. Y eso llamó rápidamente la atención del Estado. Cuando un gobierno necesitó recaudar más dinero, encontró una solución extraordinariamente sencilla. No hacía falta entrar en las casas. Bastaba con contarlas. En 1696, Inglaterra implantó el famoso impuesto sobre las ventanas. Cuantas más ventanas tenía una vivienda, más impuestos debía pagar. La reacción fue inmediata. Miles de familias decidieron tapiar sus propias ventanas. Todavía hoy, si paseas por algunos pueblos antiguos de Gran Bretaña y observas las fachadas con atención, encontrarás huecos rellenados con ladrillos. El contorno del antiguo marco sigue dibujándose sobre la pared, como una cicatriz, una casa, que un día prefirió vivir con menos luz, antes que pagar una factura más alta. Y por si eso fuera poco, el gobierno también grabó el propio vidrio, según su peso. Eso significaba que un mismo panel podía pagar impuestos 2 veces. Primero, como vidrio fabricado, y después, como ventana instalada. Los fabricantes reaccionaron de la única forma posible. Empezaron a producir paneles más finos, más ligeros, y también más frágiles. No porque fuera mejor, sino porque el sistema fiscal hacía más caro fabricar vidrio de calidad que fabricar vidrio mediocre. Todo cambió durante el siglo XIX. La industrialización transformó por completo la producción del vidrio. Los nuevos hornos permitían fabricar paneles mucho más grandes, más uniformes, más baratos, y en cantidades imposibles para cualquier taller artesanal. En apenas unas décadas, el mismo vidrio que antes aparecía mencionado en los testamentos se convirtió en un simple material de construcción. En 1851, Londres celebró la Gran Exposición y construyó un edificio extraordinario para albergarla, el Crystal Palace, una estructura gigantesca de hierro y vidrio, compuesta por cientos de miles de paneles. Millones de personas caminaron por su interior. Personas corrientes, que contemplaban algo que, apenas unos siglos antes, habría parecido magia. Un edificio con dimensiones de catedral, construido casi por completo con el mismo material, que sus antepasados habían tapiado para evitar pagar impuestos. Curiosamente, ese mismo año, Gran Bretaña abolió para siempre el impuesto sobre las ventanas. Pero el último gran salto todavía estaba por llegar, y ocurrió mucho más tarde de lo que la mayoría imagina. En la década de 1950, el ingeniero Alastair Pilkington desarrolló el proceso del vidrio flotado. La idea era brillante por su sencillez: verter vidrio fundido sobre una superficie de estaño líquido.
El vidrio flotaba. La gravedad hacía el resto. La superficie se nivelaba sola, perfectamente plana, sin necesidad de pulirla. Por primera vez en la historia, la humanidad podía fabricar vidrio perfecto, de forma barata, y prácticamente sin límite de escala. Con una sola innovación, quedó resuelto un problema que había acompañado a nuestra especie durante miles de años. Y entonces ocurrió algo muy curioso. El vidrio dejó de parecer extraordinario. Se volvió tan abundante, tan barato y tan cotidiano, que dejamos de verlo. No porque hubiera fracasado, sino porque tuvo un éxito absoluto. Hoy miramos a través de una ventana, sin detenernos un solo segundo a pensar en ella, sin imaginar que ese panel transparente es el resultado de una de las batallas tecnológicas más largas de la historia de la humanidad. Esta noche, antes de cerrar las cortinas, detente un instante. Mira una sola vez a través del cristal, porque en realidad estás contemplando el último capítulo de un problema que acompañó al ser humano durante miles de años.